doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, yo creo que es decano en estos momentos de la facultad, profesor titular de Sociología. Bueno, me conocéis, ya sabéis que a mí Salvador últimamente, por lo que más me ha gustado ha sido por un artículo que he tratado de hacer conocido aquí, que os he repartido por lo menos a muchos de aquí durante las últimas semanas en reuniones que hemos mantenido, que era aquel famoso artículo del independentismo maduro, que yo creo que en cierta medida recoge muy bien parte de lo que está pasando en estos momentos en Cataluña. Le hemos pedido a Salvador que haga una introducción desde su punto de vista, sin un tema concreto de lo que está sucediendo en estos momentos en Cataluña, porque tal y como decía en euskera, que supongo que no habrás entendido, no mucho por lo menos, están sucediendo cosas interesantes que yo creo que tenemos la obligación de seguir desde Euskadi de cerca. Por lo tanto, es tuya la palabra, Salvador, y una vez más, gracias por venir a esta cita de Amaikabat. Empecemos por el principio. ¿Por qué hemos llegado en el punto donde estamos en Cataluña, en ese momento, que luego intentaré dibujar en un mapa? Pues yo creo que es el resultado por decirlo rápido, es el resultado de unas ambigüedades profundas, nacidas del propio proceso de transición a la democracia, de las ambigüedades que contenía la Constitución, de las ambigüedades, eso, ¿no? Pero yo creo que han habido confusiones básicas que han sido útiles en Cataluña, esas confusiones, para dar la impresión que las cosas eran distintas de lo que eran, y ahora estamos siendo víctimas, víctimas de esa situación, de esa confusión inicial. Y se han recrudecido en estos últimos años. Preparando las notas para esta intervención, recordé un artículo que había escrito en el año 88, en el noviembre del 88. No os lo voy a leer, pero se titulaba ¿Alguien sabe hacia dónde vamos? Eso en el 88, es decir, cuando aún parecía que las cosas estaban algo claras, pero que por lo menos a mí ya me daba la impresión que ya estábamos metidos en una especie de laberinto del que sería difícil salir. Y en el artículo decía cosas como esta. Decía, estoy seguro que aquí se agradecería muchísimo que ante tantas amenazas de inconstitucionalidad, y no estaba hablando del estatuto, estaba hablando porque es que esa ha sido la historia de no acabar, la de las amenazas de la inconstitucionalidad. En aquel momento se trataba de la posibilidad de la provincia única, de la puesta en marcha del canal 33, del segundo canal de televisión. Siempre hemos estado en lo mismo. Yo decía, después de tantas o ante tantas amenazas de inconstitucionalidad, se agradecería, decía, que el país diera respuestas contundentes denunciando el antidemocratismo implícito en estas amenazas. Y acababa diciendo, la acción política tendría que ser en definitiva comprensible, inteligible, si quiere suscitar adhesiones, aunque fueran adhesiones críticas. Si los ciudadanos no entienden hacia dónde vamos, pueden acabar pensando que es que no se va a ninguna parte. Y en un juego de palabras que en aquel contexto se entendía mejor porque eran los eslóganes que en aquel momento utilizaba Convergència i Unió, de l'anar per feina, no sé si esta expresión tiene sentido aquí, ¿cómo diríamos eso? Ponerse al trabajo, ¿no? Ir a intentar conseguir lo que fuera, o lo del peix al cova, conseguir, en fin, ir a lo práctico, seguir a lo práctico. Decía, y si es bueno que uno de los signos de identidad de este país sea l'anar per feina, el ponerse, arremangarse, ¿no? Y ponerse al trabajo, sería importante que no se cayera también en algo que es una expresión muy autóctona, que dice que quien día pasa, año empeña, año empuja. Bueno, perdonad las expresiones esas que son difíciles de traducir, ¿no? Pero en ese ir tirando, digamos, que es tan propio también de la cultura del país. Lo que quiero decir es que en el año 88 ya estábamos en esa situación, no ha cambiado muchísimo. Pero es cierto, en definitiva,
que en los últimos 5 o 6 años han pasado algunas cosas que voy a concretar de una manera muy rápida. En primer lugar, hecho 1, se han frustrado todas las expectativas de los actores políticos que pusieron en marcha la reforma del Estatuto. No es un juicio de valor, es una realidad. La propuesta federalista de Maragall pues acabó en nada. Bueno, en nada, ¿no? Acabó echándolo de la presidencia del gobierno, que es algo enormemente grave, echado por su propio partido. Y las esperanzas de Maragall de conseguir a través del Estatuto la reconciliación definitiva con España, el encaje, el reconocimiento de un modelo de carácter federal, pues acaba en absolutamente nada. Solo queda algún federalista en Cataluña, pero por supuesto en el PSOE no hay ni uno. Por parte de Esquerra Republicana, exactamente lo mismo. Esquerra Republicana, digamos, se lanzó a la reforma del Estatuto con la idea de conseguir lo que ellos llamaban una segunda transición, la segunda transición. Pues bien, al final de la reforma del Estatuto, que aún no sabemos en qué va a acabar, de segunda transición, nada de nada, estamos en la misma, es decir, no ha habido ningún cambio sustancial respecto a la situación anterior. Por parte de Convergencia, que siempre había sido con Pujol muy reticente a cualquier cambio en el Estatuto, porque yo creo que Pujol, que es un gato viejo, sabía que si se abría la caja del Estatuto se podía acabar peor de cómo se había entrado. Convergencia entró en la reforma del Estatuto con una frase que era con un eslogan que era ese de la soberanía compartida. Se trataba de conseguir un modelo que reconociera una situación de soberanía compartida. De la soberanía compartida, Convergencia no ha vuelto a hablar nunca más. Se murió con el Estatuto. Ahora se ha puesto de moda eso que veo que a vosotros también, o a algunos de vosotros, ha cundido fuerte, que eso del derecho a decidir, que no quiere decir nada, pero en fin, de eso vamos a hablar después, ¿no? El derecho a decidir no tiene ninguna traducción ni jurídica, ni política, ni nada, es una frase vacía de contenido, simplemente es un eslogan, en todo caso es un eufemismo para no decir el nombre de la cosa, porque uno no se atreve o porque piensa que evita conflictos, pero si queréis luego hablamos de esa cuestión. Sea como sea, las expectativas, al menos las declaradas de los partidos que lideraron ese cambio, se frustraron en su conjunto, todas. Y ahora, el estatuto ese que parece que tendríamos que defender de una posible modificación por parte del Tribunal Constitucional, parece que hayamos olvidado que es un estatuto que, habiendo sido pactado por el 90% de los diputados catalanes, pasó por Madrid y en la comisión presidida por Alfonso Guerra declaró de manera, digamos, arrogante, en su propio estilo, que le había pasado el cepillo y que este estatuto no lo iba a conocer o no lo conocía ni la madre que lo parió. Y es cierto, lo que quedó no tenía gran cosa en lo fundamental, en la letra, cosas accesorias, había tanta letra que era difícil que no quedara algo, pero en lo fundamental, en lo que eran las cuestiones clave, efectivamente, entre lo que salió del Parlamento de Cataluña, lo que se aprobó y lo que al final pactó más, en fin, todo el mundo ahí puso la mano y lo que quedó realmente tiene ya poca cosa que ver. Y ahora resulta que ni eso tampoco no acaba de pasar. Es decir, la sensación de final, de fracaso final, ha sido clara y rotunda por parte de todo el mundo. Cataluña en estos 5 años hemos deglutido muchas narraciones, muchos conceptos que parecían, desde el federalismo, la soberanía compartida, la segunda transición, todo eso que os decía, hemos deglutido narraciones y hemos sido incapaces de cambiar ninguna realidad. Estamos donde estábamos.